Ahora vamos al tercer método analítico, que es el método de reducción por sumas y restas. Bien, acá agarré otro sistema de ecuaciones, pero lo voy a resolver por no el mismo de recién, sino otro, que casualmente da los valores al revés, x igual 2, y igual 1. Acá teníamos x igual 1, y igual 2. Bueno, es otro sistema, no importa, eso es lo de menos. Voy a explicar cómo se hace este método de resolución de sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas por el método analítico de reducción por sumas y restas. Cuando hablamos de reducción, lo que uno trata es de eliminar una de las incógnitas, o sea, reducir el sistema y que no quede dos ecuaciones con dos incógnitas, sino que quede una ecuación con una incógnita, para después calcularla rápidamente. Supongamos que este sistema yo quiero calcular la x. Si quiero calcular la x, yo tendría que lograr que se eliminen las y. Entonces acá, si uno mira bien, he tenido suerte. Uno puede decir, bueno, tuve suerte. ¿Por qué? Porque apareció x más 2y igual a 4, 3x menos 2y igual a 4, y me doy cuenta que con una simple suma, miembro a miembro, ¿qué significa miembro a miembro? Ustedes ya saben que en una ecuación esto se llama primer miembro y esto es el segundo miembro. Las operaciones miembro a miembro siempre se pueden hacer en matemática. ¿Qué significa? Que yo puedo sumar el primer miembro más el primer miembro de la primera ecuación, ¿cierto? Todo esto más todo esto, e igualarlo a la suma del segundo miembro más el segundo miembro. Esas son las operaciones miembro a miembro que se pueden hacer. Entonces, acá, al hacer la suma miembro a miembro, me va a quedar x más 3x, 4x, y más 2y menos 2y, se van las i, porque más 2y menos 2y sería 0y, no le voy a poner más 0y. Y ahí logro reducir, por eso se llama método de reducción. ¿Por qué método de reducción? Porque uno logra reducir el sistema, que en lugar de haber dos incógnitas quede una sola, la x. Y acá tengo que acordarme de sumar también, o sea, sumé la x, sumé la y, sumé los términos independientes. 4 más 4, 8. Y tengo una ecuación súper fácil. 4x igual a 8, el 4 pasa dividiendo, x igual a 8 dividido 4, 2, y ahí sale muy fácil. Después vamos a ver otro ejemplo donde no es tan fácil, reducir. Pero bueno, por el momento, esta sería la forma de sacar o calcular la x habiendo eliminado la y. Ahora vamos con el mismo sistema de recién. X más 2 igual a 4, 3x menos 2y igual a 4. Ahora lo voy a reducir para calcular la y. Voy a calcular la y. Para calcular la y, yo lo que debo lograr es que se eliminen las x. Si quiero que se eliminen las x, me doy cuenta que ni sumando se eliminan, porque x más 3x me quedaría 4x, no se eliminan, pero tampoco se eliminan restando. Si yo hago la resta, tampoco se eliminan, porque x menos 3x no se eliminan. Entonces, para aplicar el método de reducción por sumas y restas, primero, en general, hay que adaptar un poco las ecuaciones. Y ese es un trabajo que tenemos que saber hacer. Por ejemplo, acá, la primera ecuación la voy a manipular de la siguiente manera. Voy a multiplicar miembro a miembro por 3, esta ecuación. Enseguida le explico por qué por 3. Pero básicamente la voy a multiplicar, acá está agregado en rojo. 3 por 2x más y, bueno, 3 por todo, no va a multiplicar el 3 por la x sola y no por el 2y. Si multiplico el 3 por el primer miembro, es 3 por todo el primer miembro. Igual a 3 por 4, que es el segundo miembro. Cuando haga la distributiva ahora, para eliminar los paréntesis, me va a quedar 3x más 3 por 2y, 6y, igual 3 por 4, 12. De esa manera, yo he generado una ecuación que es equivalente a la primera, exactamente la misma que la primera. Si me tomo el trabajo de despejar la y de esta nueva ecuación de acá y hago toda y la grafico, voy a ver que es la misma recta de acá, exactamente la misma, pero con la ventaja de que la segunda ecuación ahora la puse exactamente como está, no la toqué para nada. Y ahora ya está acomodado para eliminar las x con una simple resta. Por eso se llama método de suma, de reducción por sumas y restas. A veces hay que sumar, a veces hay que restar. Y en este caso va a haber que restar. Porque quedó 3x menos 3x y ahí se van las x y se reduce la x y queda solamente la y disponible para ser despejada y calculada. Entonces elegí el 3 porque yo vi que la x venía con un coeficiente 3 en la otra ecuación y en esta tenía un coeficiente de una x. Entonces, una x sumado con 3x no se me iban a cancelar. Una x restado con 3x no se me iban a cancelar. Pero si multiplico por 3 a ese 1, o sea, por el coeficiente que tiene la x en la segunda ecuación, que es 3, miembro a miembro, ese es el artificio, por 3, logro una ecuación equivalente a la primera, pero ya
que me va a servir para reducir al sistema. Entonces ahora, con una simple resta, 3x, si sumo no, porque 3x más 3x me va a dar 6x, tengo que restar. Como me han quedado iguales los términos en x, tengo que restar. Si me quedan iguales, resto, para que se me vaya esa incógnita, o que me quede 0x. Y si me quedan opuestos, acá están opuestos, ¿ven? Más 2i, menos 2i, no son iguales, son opuestos. Si me quedan opuestos, tengo que sumar. Si me quedan iguales, resto. Puede ser que haya que sumar con una incógnita, restar con la otra, o sumar con la x, sumar con la y, o restar con la 2, es lo mismo, eso es lo de menos. ¿Mm? Yo, por ejemplo, no me gusta nunca hacer artificios con números negativos, decir, bueno, multiplico por menos 3 por menos 3. ¿Para qué artificio con números negativos? No lo hago nunca, yo simplemente los artificios los hago con números positivos, y después vemos, si me queda exactamente igual, 3x y 3x, resto, y se me van las x. Y si me quedan opuestos, más 2i y menos 2i, sumo, para que se me cancelen los términos en esa incógnita y poder calcular la otra incógnita. Bueno, acá hago lo mismo, entonces acá se me canceló 3x menos 3x. Y vamos a la i, quedaría 6i, ahí está anotado, menos 2i. Guarda que hay un menos agregado, o sea, es menos, menos. Bien, de esa forma, ese menos menos significa más. Entonces va a quedar 6i más 2i, 8i. Por el otro lado también hay que restar. O sea, resté acá, resté acá, resté acá. A ver si restamos acá y sumamos acá. Guarda, ¿eh? Restar miembro a miembro. 12 menos 4, 8. Y ahí quedó 8i igual a 8. Se despeja el 8 pasa dividiendo. 8 sobre 8, 1. Y ahí está la solución de este sistema, que es x igual a 2 e y igual a 1. Se ubican. Ese es el método de reducción por sumas y restas explicado con este ejemplo. Ahora quiero mostrar algo más en conexión con eso, que no está en el apunte, no lo puse en el apunte, pero de pronto más adelante, después que veamos el método de determinantes, hay un bloque para practicar, que es este, y de pronto hay algunas ecuaciones donde tiene uno que aplicar otros métodos. Vamos a resolver ese por el método de sumas y restas, que es ese ejercicio F, que lo veo como más exigente desde el punto de vista del método de reducción por sumas y restas. Supongamos que quiero calcular la y, ¿cierto? Voy a calcular la y, para lo cual tengo que reducir o eliminar las x. Entonces, lo que voy a hacer es buscar el mínimo común múltiplo, se llama, entre 5 y 2. El mínimo común múltiplo entre 5 y 2 es 10. Entonces yo voy a apuntar a llegar a un 10x y 10x en las dos ecuaciones, para luego restar. Entonces, para la primera ecuación, lo que voy a hacer va a ser que la primera ecuación la voy a multiplicar miembro a miembro por 2. Voy a multiplicar toda la ecuación miembro a miembro por 2. Entonces va a quedar 2 por 5x más 4y igual a menos 6. Voy a empezar a usar el color negro. 5x más 4y igual a menos 6. Entonces ahora hago la distributiva y tengo la distributiva para eliminar los paréntesis, el paréntesis, y va a quedar 2 por 5x, 10x, 2 por 4y más 8y, y 2 por menos 6, menos 12. Ahora, la segunda ecuación voy a hacer algo parecido. Para calcularla, y hemos dicho, tengo que generar un 10x en esta segunda, un 10x. Entonces, a la segunda ecuación la voy a multiplicar miembro a miembro por 5. Ese es el artificio que voy a hacer. O sea, 5 por 2x menos 7y tiene que ser igual a menos 11, bueno, a 5 por menos 11. Acá me olvidé de anotar, no sé por qué no lo anoté, pero era por 2. El menos 6 también había que multiplicarlo por 2. O sea, el 5x más 4y se multiplica por 2 y el menos 6 también por 2. No estaba anotado, pero lo escribí bien. Bien, acá hago lo mismo. Entonces, acá, si vamos a hacer la distributiva para eliminar los paréntesis, me va a quedar 5 por 2x, 10x, lo voy a anotar debajo de la primera. 10x, 5 por menos 7y, 5 por 7, 35, va a quedar menos 35y, y acá vamos a tener 11 por 5, 55 negativo, menos 55. Ahora que tengo las dos ecuaciones ya manipuladas, o sea, a las dos le hice un artificio de multiplicar miembro a miembro, a la primera la multipliqué miembro a miembro por 2, y a la segunda miembro a miembro por 5. O sea, por el coeficiente que tiene la x en la otra ecuación, ¿cierto? Llego a esto. A partir de esto, ¿yo qué voy a hacer? ¿El método de suma o el de resta? Evidentemente voy a hacer la resta para lograr que se me cancelen las x. Entonces tengo 10x menos 10x, se me van las x. Y ahora vamos a las y. 8y, vamos a anotar la y. 8y
Menos menos es más 35i igual a, y acá tengo que hacer menos 12 menos 55. ¿Mm? Guarda que hay un menos agregado por fórmula y hay que restar, restar y restar. Entonces, 8i más 35i va a dar 43i. Y por este lado voy a tener menos 12 más 55. ¿Mm? Menos 12 más 55. Entonces, esto va a quedar 43i igual a 55. Bueno, le saco 12 y va a dar 45, 43. 43. Entonces, finalmente, i me va a quedar 43 sobre 43. Y esto significa que queda i igual a 1. ¿Mm? Al despejar, queda i igual a 1. Ahí tengo el resultado de la i. Ahora voy a hacer algo parecido, pero para conocer de nuevo ahí está la i que tiene que dar 1, tal como dice el enunciado. Voy a hacer algo parecido, pero para poder calcular la x, o sea, eliminar la i. Y vamos a hacer lo mismo, pero para calcular la x. Para calcular la x hay que eliminar la i. Entonces yo veo que en una ecuación dice 4i y en la otra menos 7. Otra vez no tienen factores primos en común. Directamente hay que buscar el MCM, que es 4 por 7, 28. Así que hay que buscar un 28. Hay que apuntar a llegar a un 28i o menos 28i en una ecuación y en la otra. Para lograr eso voy a multiplicar a la primera ecuación por el coeficiente que tiene la i en la segunda. O sea, en este caso, la primera ecuación la voy a multiplicar por 7. No hace falta por menos 7, eso lo dejémoslo, solamente por 7. Entonces, a la primera ecuación la voy a multiplicar por 7. Entonces va a quedar 7 por, y la ecuación es 5x más 4i igual a 7 por menos 6. O sea, multiplico por 7 miembro a miembro. Ahora hago la distributiva y esto me va a quedar 5 por 7, 35x, más 7 por 4, 28i, 28i. 7 por 6, 42, negativo. Esa es la primera ecuación, ¿cierto? Con la segunda ecuación hago algo parecido. Para la segunda ecuación, lo que voy a hacer va a ser multiplicar a la misma, miembro a miembro, por el coeficiente que tiene la i, en la primera, o sea, por 4. Miembro a miembro por 4. Entonces, voy a multiplicar por 4 los dos miembros de la ecuación segunda. Entonces, la ecuación segunda es 2x menos 7i igual a menos 11. Y ahí está multiplicado miembro a miembro por 4. A eso me va a permitir llegar al MCM, que es 28. Acá voy a hacer ahora la propiedad distributiva para eliminar los paréntesis. Bueno, acá voy a multiplicar directamente, ¿cierto? Y va a quedar 4 por 2, 8x, 7 por 4, 28, y 4 por 11, 44, negativo. Voy a escribir esta ecuación debajo de la primera, y queda 8x menos 28i igual a menos 44. Y ahora lo que debo hacer es hacer una operación miembro a miembro con este sistema, ¿cierto? Para resolver este sistema. Una operación miembro a miembro. ¿Suma o resta? Bueno, como tengo que cancelar las i, tiene que ser una suma. Al sumar, lo que voy a lograr es que se me cancelen las i. 28i menos más 28i menos 28i, al hacer una suma, va a quedar 0. Bien, entonces ahora vamos a 35. 35 más 8 queda 43x. Entonces, 43x igual. Y acá también hay que sumar. Menos 42, debo 42, debo 44, va a dar menos 86. Y de acá despejo la x, y x me quedaría entonces menos 86 sobre 43, que pasa dividiendo, y quedaría x igual a menos, bueno, 46 el doble de 86 el doble de 43, y queda menos 2. Y ese es el resultado al cual tengo que arribar, como lo dice el ejercicio. Acá está la solución de x menos 2 e y 1. Así termina ese ejemplo.